Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Alfredo Rafael Hernández Figueroa sobre su libro Vida Social y Cultural de La Vega en la primera mitad del siglo XX. Alfredo Rafael Hernández Figueroa es un escritor dominicano nativo de La Vega, a cuyo estudio le ha dedicado gran parte de su tiempo. Desde muy temprana edad, fascinado por los dibujos y pinturas de Darío Suro y sus alumnos, se inclinó hacia las artes visuales. Estudió en la escuela primaria Federico García Godoy y en la secundaria Don Pepe Álvarez, además en la Escuela de Bellas Artes. Se ha ocupado, aparte del arte y de la historia, del ejercicio del magisterio. Egresado de la UAS como profesor en artes plásticas y licenciado en educación mención ciencias sociales, donde cursó una maestría cuya finalidad era preparar los textos de historia local para una nueva metodología y enfoque de enseñanza de la historia. Ha realizado 2 exposiciones individuales de pintura y participado en varias colectivas en el país y en el exterior. Ha tomado parte en los diferentes seminarios nacionales, regionales y locales de historia organizados por el Museo Nacional de Historia y Geografía y la Academia Dominicana de la Historia, así como en numerosos talleres y cursos de profundización en los estudios históricos y sociales. Como investigador en el Archivo General de la Nación, realiza una investigación sobre La Vega que abarca unos 17 tomos, como el actual, que trata sobre la vida social y cultural de La Vega durante la primera mitad del siglo XX. Además, tiene publicados en la colección Presidentes Dominicanos un tomo sobre la administración de Carlos Morales Ranguasco, otros volúmenes pertenecientes al Fondo Presidencia sobre gobiernos del periodo 1906-1914 que esperan su publicación. Actualmente labora a tiempo completo como facilitador en la Universidad Católica Tecnológica de Cibao, CATESI de La Vega. En un determinado momento de la primera mitad del siglo XX, cada negocio o empresa de cierta importancia en La Vega estaba en manos de árabes, italianos, españoles o jarabacoenses y uno que otro mocano. La Vega Distilling Company, que producía 15 tipos de licores, era de los Pajevonki, inmigrantes polacos rusos. Tongamundi y compañía, productores de licores, arroz, exportadores de café y cacao, etc. J. Gasó, productos farmacéuticos. José Ferrando, importadores españoles, eran españoles. Russo, Leonetti y Parisi administraban cines, o sea, José Russo, Leonardo Leonetti y Salvador Parisi administraban cines y restaurantes. Calventi, Pesotti vinieron desde Salcedo, eran farmacéuticos. Vitetta, comerciante. Ese grupo, MFI, eran italianos. José Ramón García, importador y exportador, licorero, terrateniente, dueño del hotel restaurante La Gioconda, puertorriqueño. Los Moya, comerciantes, importadores y exportadores, latifundistas, vinieron desde España y después de recorrer varios pueblos se asentaron en la Torre de La Vega y de ahí se ramificaron a Sánchez, San Francisco de Macorís. Los Abú, Saá, Isá, Cecín, comerciantes. Los Duní, comerciantes y fabricantes de jabón. Antonio Canaán y sucesores, comerciantes y exportadores de frutos, y quienes, como otros grupos extranjeros, se dedicaban a la adquisición de las propiedades urbanas, eran árabes. Ese otro negocio de la inmobiliaria quedó en manos
usurarias y de comerciantes hábiles, Euclides y Activio Batista, Daniel Hernando, son del grupo de Jarabacoa, sumados a los Durán y otros que habían llegado antes, los Franco, Grullón hermanos, Olimpio Martínez, Juan Portalatín, los Fue, los Hernández, Guzmán y sucesores García, Emilio López, Uladislao Fernández, Evangelista Cornelio, entre otros, si no emigraron, quebraron. Y entiéndase que era un comercio, salvo las excepciones reglamentarias, muebles, comestibles, servicios, farmacia, enseres de tejidos, suplidores de herramientas y maquinaria, de productos primarios, donde el papel de intermediación era muy lesivo en los productores, o donde los mismos eran productores exportadores, dándose el híbrido de pequeños burgueses acumuladores originarios, llamados entre ellos especuladores, pues se aunaban esas relaciones capitalistas y precapitalistas de la manera más normal. Hasta ahí damos el párrafo introductorio que pinta lo que era la ciudad, que tenía el contexto económico donde se desarrolla el aspecto cultural. Y así iniciamos un nuevo episodio de Tertulia Literaria por Pelmaché, un espacio dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Contamos hoy con la presencia, nueva vez, del profesor Alfredo Rafael Hernández Figueroa, para continuar aquel programa que grabamos hace como un año ya, dedicado a su obra Vida Social y Cultural de La Vega en la primera mitad del siglo XX. En aquella ocasión hablábamos de la primera parte de la obra, porque la obra está dividida en 2 tomos, y en esta ocasión vamos a tratar los temas que contiene el segundo tomo. Así que le damos la más formal y cordial bienvenida al profesor Alfredo Rafael Hernández Figueroa. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, Eduardo. Aquí siempre tratando de llevar algo diferente a nuestra comunidad tan ávida de vivienda, que conozcan una realidad que se nos fue hace tiempo y que quisiéramos recuperar, salvando el tiempo y la distancia. Vamos a seguir básicamente el esquema que tiene el segundo tomo de la obra, y yo le pedí al profesor que nos concentremos en los 4 temas centrales de este segundo tomo, y vamos a iniciar con el primer tema, que es la vida social en La Vega en esa época. Estamos hablando del principio del siglo XX. En cuanto a clubes, veo que usted menciona ahí en específico 2 clubes, que son el Camus y el Club Unión, y también el Casino Central. Pudiéramos centrarnos en instituciones culturales, pero también podemos hablar de cualquier otra que usted crea que pueda resultar relevante. O sea que, pero partimos de esa base. Así que le cedemos el turno para que conversemos un poco sobre esa vida, cómo era esa vida social, esas actividades sociales que se realizaban en La Vega en esa época. Bueno, increíble, Edward. Sí. Un pueblo pequeño y mediterráneo, conectado con la capital de la República por ningún sitio, se podría decir, porque lo que habían eran caminos y prácticos que llevaban la gente de un lugar a otro, guiándolo por los montes. Con el exterior teníamos conexión a través del ferrocarril La Vega Sánchez, y luego el ramal que se abrió para conectar con Moca, y Moca a su vez conectaba con Santiago con el ferrocarril central que iba a Puerto Plata. De modo que por Puerto Plata había, y por Sánchez, ¿verdad?, había una gran actividad comercial, pero que involucraba lo cultural, porque por ahí llegaban todos los artistas, las compañías de revistas, de variedades, llegaban los conferencistas, científicos que regularmente hacia Santiago, pero que eran detenidos en La Vega
porque los veganos estaban ávidos de cultura. Aquí ya en los años, eh, después de la independencia, se había formado el Club Unión como club social que atraía, ¿verdad?, a la gente de, como dicen en la sociología de aquella época, de primera. Luego se formó el Club Camus, ya frente al parque central, que era la llamada Plaza de Armas, pero que fue ya remodelado como Parque Duarte. Y así, esos clubes mantuvieron una activa vida cultural y festiva. Y era muy festiva también porque por cualquier motivo, si Edward venía a La Vega a dictar una conferencia, pues lo despedían con un festival bailable. Y así venía un extranjero y lo despedían con un festival bailable en su honor. O sea que aquí en algún momento se formaron más de 40 sociedades festivas solamente para hacer fiesta y ya. Y en el caso de las efemérides como las fiestas patrias, ¿verdad? La independencia nacional, que viene muy a cuento por esta época del año que estamos celebrando nuestra independencia, República Dominicana. ¿Cómo eran esas celebraciones de las fechas patrias en esas instituciones? Bueno, la gente se reunía o en el Teatro de la Progresista, que estaba en manos de los rusos Parisi y Leonetti, porque realmente la sociedad de la Progresista no supo administrar ese teatro y tuvo que rentarlo a los italianos hasta que se deterioró y salieron. Quedó en ruina, estuvo en manos ya de último de ellos, de José Russo, porque el casino era un club exclusivo que se había formado en el 1913 con la fusión del Club Unión y del Club Camus. Eso en 1913, cuando se funden esos clubes y se forma entonces el Casino Central. Pero aquí se hacía prácticamente lo que ocurría en Santiago y en la capital, fundamentalmente en la capital, porque aquí había club de damas, había club de la juventud también. O sea que la vida cultural era intensa. Incluso hay un dato que no se ha podido comprobar, pero que lo aporta Mario Concesión, de que en el 1906 salieron del Club de la Juventud unos 60 enmascarados, pero eso no ha podido determinarse. Incluso en el listín diario de 1906 que chequeamos, se hace alusión a los bailes de antifaz, los bailes de máscara en los clubes sociales solamente. No se mencionan enmascarados, pero carados, porque están registrados. Y realmente los clubes sociales, ese carnaval social sobresale ya en el casino, en este comienzo de siglo, porque en los siglos anteriores lo estuvo haciendo el Club Unión, una que otra vez el Club Camus, pero era el Casino Central, que se consideraba un centro aristocrático de la primera clase, y donde le tiraban bola negra a quienes no querían como socio, porque la familia que llegaban, que reunían los requisitos, solicitaban, y si no eran del agrado de quienes dirigían en ese momento, pues le tiraban bola negra. Así que esa era la situación, que ellos se consideraban exclusivos, aristócratas. No sabíamos de dónde sale eso. Imagínate tú en un pueblo de 6,000 habitantes, porque ya La Vega vino a tener 9,000 en los años 50, y de los 60 en adelante que arranca la gran población por la inmigración campesina a la parte de Trujillo, y en los 70 es donde se expande el desarrollo urbano de la ciudad. Ahora bien,
Fíjate que para comienzo del siglo entonces estaban los grupos Unión y Camón. En el 13 se forma el Casino Central. Ahora, como sociedad cultural, la Progresista existía desde 1872, pero también desde 1892 existía la Sociedad Amor al Estudio, que fue la que tuvo la biblioteca más actualizada. La Progresista tenía su biblioteca buena también y que dio mucho servicio, pero la biblioteca de la Sociedad Amor al Estudio estaba actualizada porque allí estaba la gente como que tenía el pensamiento más esclarecido. Originalmente la sociedad progresista se forma a través de la restauradora y todo eso que de Chan para aliviar el problema de las tantas revoluciones y crear una sociedad democrática y más pacífica. Y se formaron en varios pueblos. En San Francisco de Macorís era como la Logia Esperanza la que tenía esa responsabilidad. Aquí en La Vega se formó esta sociedad, en Moca también estuvo la restauradora, y en Santiago también se formó la sociedad restauradora. O sea, pero todas tenían el mismo propósito. Lo que pasa es que aquí vivía un hijo de Pedro Antonio Bovea, que era un juez de la Suprema Corte. Aquí en La Vega estaba como impresor y general de horca y cuchillo. Tomó La Vega 2 veces a sangre y fuego. Imagínate tú. Ese señor hizo hacerla al estilo de la que su papá fundó en la capital. Entonces ahí estaban todas las mentalidades de la época. No era solo el sector progresista, sino que también estaba el otro sector. Más bien estaban representados sociales de empuje en esa época. Pues el Casino Central desarrolló esa intensa vida, pero no sobresale por lo específicamente social, sino por lo cultural, porque es el Casino Central quien obliga a sus socios, dentro de sus estatutos y reglamentos, a donar libros y a tener estantes de libros y revistas. Porque imagínate la colección de revistas de blanco y negro del Casino Central de La Vega. Esa le fue donada íntegra al Archivo General de la Nación, ya cuando el casino decayó. Eso le iba a preguntar, porque el local que ocupaba el Casino Central todavía está en pie en La Vega, pero está abandonado, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. ¿Hasta cuándo funcionó formalmente el casino? Te voy a decir ahora. Ese local fue construido en el 1923, ahí la parte de la esquina. 3 o 4 años más tarde le anexaron una terraza más atrás, y por eso que se ve así alargado. Pero el salón principal es de 1923 y la estructura frontal que tiene la esquina, la arquitectura que tiene la esquina. Y ahí estuvo como presidente en 2 oportunidades el licenciado Juan José Francisco Gasó, un inmigrante español que había llegado en 1911 a La Vega y había instalado una farmacia, y que se destacó como maestro de la escuela normal primero y luego como inspector de educación. Entonces, en el 1914, Gasó era el presidente. Por aquí no pasaba un intelectual extranjero, ni de Santiago para Santo Domingo, ni de Santo Domingo para Santiago, que aquí no lo comprometieran inmediatamente con una conferencia en el casino. Otras veces se alquilaba, porque había que alquilarle a los arrendatarios de la Progresista el local. Y se realizaban también en la Progresista, y eso está registrado ahí. Pues en el 1914, siendo Juan José Gasó, había un movimiento para que se celebraran unos Juegos Florales en La Vega,
aquí estaba viviendo García Godoy, Federico García Godoy, el tronco de esa familia, que usa ese binomio todavía de apellido, Federico García Godoy, que había venido como profesor en el 1880 a la escuela de varones, y que luego fue inspector de educación en los años de la dictadura de Liguí, fue diputado por La Vega en el Congreso, pero era un maestro y tenía una personalidad. Mira, imagínate, ese hombre escribió una obra tan grande que en el Archivo General de la Nación van 6 tomos, algunos de ellos súper abundantes, con su obra casi completa. O sea que todavía se está trabajando en completar su obra, porque Federico García Godoy fue un pensador de los grandes de República Dominicana, porque nació en Cuba, pero él se hizo vegano y desde La Vega se hizo dominicano, porque aquí fue que él promovió su naturalización, ya estando en La Vega. Así que aquí en La Vega fue que se hizo dominicano, se casó y tuvo su familia, y aquí murió. Sí, y cuenta una anécdota que no sé si la mencionamos en el primer episodio de que le dedicamos esta hora, que dicen que cuando llegaban libros al puerto de Puerto Plata, creo que era, llegaban muchos libros dirigidos hacia La Vega y era libros que San Godoy pedía. Entonces, de ahí se creó la fama de La Vega como ciudad culta. Una culta, si eso la tratamos en la primera parte. Exacto. Pero Federico García Godoy es el padre de la cultura vegana, evidentemente. Y ese grupo de las personas cultas que había aquí, porque aquí vivía Fabio Fiallo, el poeta nacional. Él era el secretario de la escuela normal durante un tiempo y profesor de francés. Además, después en el gobierno de Borda, después general, se fue para la capital, pero luego vino y se casó con la viuda de Zoilo García y también estuvo participando en todas las actividades culturales de La Vega. Pero bien, el casino es quien organiza, oye bien, el Casino Central es quien organiza los primeros Juegos Florales que se realizaron en el 1915. Exacto, que de eso vamos a hablar ahora mismo. O sea, porque en el libro te trata los Juegos Florales tanto del 1915 como del 1924. Y en el 37 los también. Okay. Los planetas, sí. Exacto, vamos a comenzar por definir qué eran los Juegos Florales. Sí, porque mucha gente me ha interpelado que qué juegos se jugaban ahí, porque creen que son unos juegos deportivos. Y no, son unos juegos que se heredan desde la Grecia antigua, cuando hacían esos eventos culturales y premiaban las mejores obras de poesía, de ensayo, de novela, incluso hasta temas científicos se trataban, científicos, filosóficos. Ahora bien, la flor natural era el premio. Tú sabes que en Grecia era una corona de laurel, y de ahí viene lo de que el poeta Edward Tejada es un laureado poeta porque ha ganado varios concursos, ¿verdad? Y recibiría su corona de laurel. De ahí es de donde deriva la palabra esa, laureado, que mucha gente desconoce esa situación. Pues esos son los Juegos Florales, unos juegos del intelecto. O sea, dentro de esos Juegos Florales se hacía como un concurso donde se evaluaban obras literarias. Sí, había jurado para cada uno de los renglones. Sí. Que intervenían. Venían jurados de Santo Domingo, de Santiago y otros pueblos para evaluar las obras. Y luego, en el veredicto de 1915, es el poeta santiagués Ramón Emilio Jiménez quien gana la flor natural. Ese era el premio. Ese era el premio, la flor natural.
¿Quién era Ramón Emilio Jiménez? Bueno, un poeta que escribió una obra que ha trabajado y obviamente fue premiado. Eso causó un revuelo en el casino porque en la celebración de ese triunfo pues vino gente que no eran miembros y que ellos consideraban inferiores. Por ahí están todos los documentos donde Gasó, si no me equivoco, hasta terminó renunciando porque le metieron demasiada presión. Pero, ¿qué sucede? Que fueron unos juegos que le dieron a La Vega un realce en la cultura ya no local ni regional, sino nacional. Y para 1924, siendo de nuevo Juan José Francisco Gasó, presidente del casino, pues se convocó a los segundos juegos rurales ya nacionales, ya no solo regionales sino nacionales. Y en esos juegos recibió el apoyo tanto de la sociedad progresista como de la sociedad Amor al Estudio. Y muchos de los eventos que se realizaron se hicieron no solo en el casino, sino también en el teatro de la sociedad progresista, que se le alquilaba, se le rentaba a quienes tenían el arrendamiento, que eran los rusos, Parisi y Lionetti. ¿Qué pasó ahí? La Flor Natural la gana un poeta que había nacido en Santiago, pero que había vivido desde pequeño en La Vega, había recibido su educación en La Vega, y no sé por qué lo tratan como el poeta santiagués, pero con los años que tenía viviendo en La Vega, con la formación que había recibido, él fue en La Vega que se hizo poeta. Aquí estudió, yo tengo sus notas tanto de la primaria como de la normal. Pues Rotaforci Pichardo es quien gana la Flor Natural de los Juegos Florales de 1924. Ahí no hay ninguna duda. No sé por qué algunos personajes, no sé con qué intención, han dicho que quien ganó esos juegos fue Balaguer. Oh, no. Balaguer ganó un premio secundario por un estudio que hizo sobre la novela de Federico García Godoy. Ya García Godoy había fallecido. Yo, estaba hojeando el libro, e incluso me llamó la atención que dice hasta qué cantidad de dinero le otorgaban a cada ganador de los premios, porque los premios estaban divididos como por categorías, por temas, ¿verdad? Sí, por tema. Por ejemplo, la Flor Natural siempre trataba de la poesía, como que siempre se le conocía un poeta, era en ese renglón, ¿verdad? Sí, se le da importancia a la poesía como expresión suprema del intelecto humano, que hasta el día de hoy se sigue considerando así. Y ese era el que tenía el premio mayor de los juegos, que eran 300 pesos. Sí, pero esto es una vaina. Era una pequeña fortuna, ¿verdad? Y un lote de dinero. En esa época, eso era muchísimo dinero. Acuérdate que Sí, el presidente Vicini Burgos sí. aportó 150 pesos. Sí. Por ejemplo, 150 pesos era el premio en el tema B, que era el de la patria, canto patria dominicana. Exactamente, y esa era la otra categoría. Y otro tema, el tema D era que formaba parte de los premios extraordinarios sobre a la mujer, a un soneto sobre la mujer. El premio era 100 pesos.
100 pesos. Ese Sí, y la poesía también. Pero también, aparte de poesía, creo que también había ensayo en otros temas. Por ejemplo, el tema G que plantea el libro de los Juegos de 1924. ¿Qué organización debe darse de escuela rudimentaria para adaptarla a las peculiares necesidades de nuestro medio social? El premio era también 100 pesos. Eso también era como un ensayo, ¿verdad? tú sabes lo que eran las escuelas rudimentarias, ¿Qué eran las escuelas rudimentarias? aquellas que se instalaban en los campos, que era para aprender las primeras letras, Ok, porque todavía estábamos en esa situación. Aquí se habla de escuelas, pero yo lo recojo en mi libro sobre la historia de la educación en La Vega, que era, nombraban a un profesor, a lo mejor con 5 pesos de sueldo, 8 pesos, 10 pesos de sueldo mensual. Pero él tenía que buscar una casa y pagar un peso con 50 centavos de alquiler. o sea, que- O en su casa tenía una habitación o una enramada, y ahí daban la clase, ahí un muchacho asistía hasta que aprendía a leer y escribir. es decir, que no había un sistema educativo como el que entendemos en la actualidad, que implica que el Estado construya planteles, que haya un personal fijo. Nada de eso existía en esa época. Existía porque ya tú sabes que Sí. desde finales del siglo, cuando Hostos, aquí se graduó la escuela y se hicieron los grados. Pero ¿qué sucede? Que esas escuelas que se creaban de emergencia, Ok, era el otro asunto, el otro problema. Porque todavía cuando Horacio Vázquez, que Rafael Estrella Ureña era ministro de Instrucción, porque no había ministerio de Educación, sino de Instrucción Pública, de Justicia e Instrucción Pública. O sea que eran dos ministerios en uno. bien, amigos y amigas de la tertulia literaria por Maché, continuamos nuestro conversatorio con Alfredo Rafael Hernández Figueroa sobre su obra Vida Social y Cultural de La Vega en la primera mitad del siglo XX. Como definimos en el esquema de esta entrevista, vamos ahora a tratar otro de los capítulos que toca la obra, que es el que trata sobre las ideas antiimperialistas y socialistas en La Vega, en esa primera parte del siglo pasado. Entonces vamos a darle la oportunidad al profesor para que nos cuente los aspectos más relevantes sobre ese periodo y cómo se expresaban esas ideas antiimperialistas y socialistas en La Vega. Para 1917, cuando triunfa la Revolución Rusa, oye bien, aquí en el cine pasaron una película de promoción de lo que era el socialismo. Y la gente salió encantada. Y era una película muda, porque en ese tiempo el cine era mudo. Entonces, Sí, una película muda. sí, iban unos flautistas ahí, pero alguien la narraba de alguna manera, que la gente entendía lo que ocurría. Pero mira, aquí una pareja de esposos, Francisco Soñé, músico y sastre, y Elvira García, fabricante de dulces, tenía una dulcería excelente. Esa pareja de esposos abrazó el socialismo, tuvo correspondencia con la Unión Soviética de aquella época. Óyeme, y cuando Fidel Castro subió a Cuba, Elvira García de Soñé, tuvo correspondencia con Fidel Castro. Cada 17 de octubre aquí se hacía un desfile conmemorando el triunfo de los bolcheviques. Pero una cosa que este mismo periódico, El Progreso, siguió paso a paso cada evento de la Revolución Rusa. Eso está descrito ahí paso por paso. Tomando en cuenta lo difícil que era la comunicación en esa época, ¿cómo se mantenía El cable al día? francés
Ok. Por el cable francés llegaban. Tú sabes que ya se había instalado el cable en los años de release. Sí. Entonces, ya aquí se seguían hasta los juegos de Grandes Ligas, por ahí, por el cable francés. Entonces, este periódico, El Progreso, de Ramón Abelardo Ramos, se constituye en una documentación de la época, en todos los órdenes, en el social, el político, económico, cultural. Y estos periodistas de aquí eran escritores. Fíjate tú que uno de ellos era Julio César Martínez, ese periodista que fundó luego Renovación, donde también Guido Despradel era su director y editorialista. Armando Cordero, el padre de la periodista Margarita Cordero, filósofo, escribió en ese periódico, fue jefe de redacción. Tomás Hernández Franco fue jefe de redacción de ese periódico, El Progreso. Y posteriormente estuvo ya en los últimos años nada más y nada menos que Emilio García Godoy. Tú ves, o sea que era un faro de luz también aquí en La Vega, ese periódico. Y en el periódico se documentaba porque llevaba un día a diario. Y se defendían las ideas del socialismo en el periódico, o sea, en el periódico, sí. Había polémicas, porque también el doctor José Francisco García, que había venido de París, graduado como médico, y vino aquí a su pueblo, un filántropo, se sacrificó aquí en su pueblo, atendiendo a la gente con o sin dinero. Cuando había epidemia, él se iba a los campos a vacunar como si nada. Murió temprano, porque ya murió en el 32. Pero José Francisco García era el teórico marxista mejor formado, cuidado, si en el país entero había otro como él, que dominara así, con lujo de detalle, todo lo que eran las ideas socialistas de la época. Y se daban polémicas entre él y Elvira García, y otra prima, que era la doctora Elmira García, también graduada en Bélgica como ginecóloga, la primera mujer médico de acá, y la hija de Federico García Godoy, que estaba casada, doña Almida, que también estaba casada con una hermana de Almida García, doctora. O sea que eran Almida y Zoilo García, eran hijos de don Zoilo García y hermanos de padre del aviador Zoilo Hermógenes García. Sí, que Zoilo Hermógenes García fue el personaje que creó aquel aparato volador, no fue. El poliplano, sí. Sí. Y fue el primer piloto, nuestro aviador. El primer piloto dominicano. Y ese aparato él lo construyó unos años después de que los hermanos Wright volaran en 1903. O sea, él lo construyó como 5 años después. En el 11. Exacto. En el 11. Unos cuantos años después, exacto. Sí. Pero imagínate, él armó ese aparato aquí, hizo una prueba, vio que daba resultados, lo desarmó y buscó de una vez patrocinio para irse a los Estados Unidos. Corrió todas las dificultades, se tuvo que certificar como piloto, pero allá le puso un buen motor a ese aparato, tanto así que podía cargar varios quintales de peso y todo. O sea que no era un avioncito tan ligero como se pretende. Poliplan. O sea que era un avión con facturas lineales en forma de cónicos, medio cilíndricos pero cónicos. Pues bien, esas ideas antiimperialistas las siembra Federico
García Godoy en una sociedad que se llama Sociedad Patria, que enfrentó a los principales dones de La Vega, que eran miembros de esa sociedad, con los ocupantes norteamericanos. Y Federico García Godoy, crítico, porque era el periodo, se fundó en el 12, en el periodo de la guerra contra los quiquises, como se conocía aquí al presidente Eladio Victoria, y en La Vega se peleó duro en ese tiempo, y era una anarquía terrible. Así que Federico lo estuvo advirtiendo. Exacto. Estuvo advirtiendo que, Claro, que el águila estaba acechando, tenía la garra preparada para eso le iba dar paso. Eso le iba a decir, en el libro El Derrumbe de Federico García Godoy, es que él habla de eso, ¿verdad? Que él va como haciendo esa advertencia. Sí, pero lo dice ahí en el Progreso. Si tú revisas los artículos, él lo dice ahí también en el Progreso. Ok. Antes que en el libro. Sí. Y ese libro precisamente salió en el 22 y se lo quemaron. Se lo confinaron y lo incineraron. Sí, y creo que Juan Bosch cuenta eso en un prólogo de una de las ediciones del Derrumbe. Juan Bosch, que creo que, si mal no recuerdo, cuenta eso. Sí. Se le incautó y se le quemaron los ejemplares. Sí, porque Juan Bosch es quien hace la presentación de ese libro. Exacto. Derrumbe. Pero fíjate que en el 18 a él le quemaron la casa. Sí. Se quemó más bien en el 25 fue la casa. Pero su biblioteca, a la biblioteca fue que le pegaron fuego en el 18. Sí. Ya tú sabes, no hay que decir quiénes. Bueno, los sospechosos habituales. Sí, le dio trabajo reconstruir su biblioteca de nuevo. Sí. Él volvió y la formó, pero ya no era lo mismo. Tú sabes que uno se enamora de los libros que tiene ahí y del orden que uno establece, que nadie se lo puede romper. Cualquier cosita, cualquier libro que te saquen de un sitio y lo pongan en otro, ya tú no sabes dónde lo pusieron, porque tú lo tienes clasificado y en un orden. Así es. Por suerte, él como crítico literario recibía obras de todos los escritores latinoamericanos y hasta de algunos españoles. Pero fíjate que, por ejemplo, una revista de Argentina, creo que se llamaba Fedora, le manda un cheque en blanco para que él ponga la suma él mismo por su trabajo de crítica que debía de publicar en dicha revista. Así que él fue un crítico literario reconocido a nivel nacional e internacional, desde luego en lengua española. Era un mérito. Sí, claro. Retomando, profesor, el tema del socialismo en La Vega, todas esas personas no sufrieron algún tipo de represalia o persecución por sus ideas en ese tiempo. No sé si eso fue lo más curioso. Lo más curioso es que este grupo no representaba, no formó un partido político socialista ni nada de eso, y eso a Trujillo lo mantuvo sin cuidado hasta que después sí lo reprimió. Era como se dice, un socialismo romántico o como romántico y hasta sí, y hasta católico. Sí, por alguna, o sea, hay un trabajo ahí que habla del comunismo como hijo del cristianismo, no sé si ese es el título. Sé que de Armando Cordero, precisamente quien plantea esa tesis. Exacto, o sea, que era un socialismo con aire muy, muy vegano y muy dominicano, o sea, no era el socialismo purísimo. Sí, muy sui generis.
Ok, Y mira que esa Elvira Soñé llegó a formar un huerto franciscano con K. ok. ¿Sabes lo que eso significa? Franciscano con K. Y ella Sí, se recogía a los niños huérfanos, hijos de los sapes y de los músicos que regularmente morían tuberculosos, y a las viudas. Y a esos niños los llevó a ese huerto a cultivar hortalizas y a que la vendieran para su sustento. Y le buscaba padrino entre la gente de la sociedad de primera, que lo apadrinaran para la educación de ellos. ok. Y llegó a insinuar cosas a Trujillo que mencionaron a Ramfi. Mira que en otro momento y en otras circunstancias, Trujillo hubiera liquidado a esa señora. Bueno, bueno, pues corrieron con suerte, por lo menos ella corrió con suerte, ¿verdad? Sí, con mucha suerte. Pero que ella era la hija de una distinguida familia de este pueblo. Tú ves, tía de la esposa de Gasó Gasó, hermana de la esposa del licenciado Jiménez Pereira, Nicolás Jiménez Pereira, que era una institución, un hombre que le prestaba, por ejemplo, al Ayuntamiento de Santiago sumas que había que aprobarla en el Congreso Nacional. Entonces vamos a pasar ya al último tema de este episodio, en el que vamos a tocar el capítulo 9 del segundo tomo del libro, y vamos a hablar de la presencia de refugiados españoles en La Vega a partir de 1940. Me imagino Sí. que por la época, 1940, esa migración española hacia acá tuvo que ver mucho primero creo que con la Guerra Civil Española, aunque ya hacía un tiempo que había pasado, y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En ese contexto histórico fue que se produjo la migración española más. En medio de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Pero la Guerra Civil Española, que comenzó en el 36, Sí, desbarató a Barcelona claro. eh, con los aviones de Mussolini bombardeando. Y los aviones de Mussolini eran alemanes, de la Alemania de aquella época. Sí, fue una época. Ahí, si tú ves la obra de Picasso, El Guernica, sí, el famoso Guernica, Sí, el bombardeo de la ciudad de Guernica, esos eran los nazis, la gente de Mussolini ayudando a Franco, que era otro fascista, exacto. ¿sí? apoyado por el Papa y esa iglesia católica española rancia de esa época, imagínate. Entonces, los republicanos y socialistas tuvieron que refugiarse en Francia, pero en Francia estaba la maldición del mariscal Pétain, que era hitleriano, apoyaba a Hitler. Y cuando lo capturaban en Francia, lo enganchaban para ir a pelear a favor de Hitler. Óyeme, mira qué contradicción, gente republicana y socialista, pero Sí, ellos desertaban lo que podían y se embarcaban en el primer barco. Entonces esta gente salieron de Francia en un barco y llegaron aquí el 11 de enero a República Dominicana, y ese mismo día nos mandaron 198 aquí a La Vega, que llegaron ya de noche, tarde, pero los sectores del pueblo más o menos claros los recibieron. eso lo iba a preguntar, profesor. ¿Cómo se integraron esos españoles que vinieron en ese periodo de tiempo en la sociedad de La Vega? ¿Cómo fue esa integración? Bueno, fue buena en un principio porque ellos tenían buenas intenciones. Ok, Pusieron escuelas de bordado, presentaron obras de teatro para recolectar fondos y enviar a España a los niños huérfanos. Tenían escuelas de tejido, bordado. Pusieron una escuela normal aquí en La Vega, donde pero Trujillo se la cerró rápidamente. No lo dejó operar con esa escuela, pero aquí llegaron relojeros, fotógrafos,
que le dieron un impulso a esos oficios aquí extraordinarios. Millennium se llamaba la escuela de bordado de la Soler, que hizo varias exposiciones de todo lo que hacían sus discípulas. ¿Y cuáles apellidos de españoles todavía se conservan en La Vega de esa migración de españoles de ese periodo? No se conserva. O sea, no se conservan. No se establecieron, se fueron a otros lugares. Se fueron a otros lugares. Ok. Sí. Ok. Pero sí hay, sí, al parecer, hijos naturales que reivindican su origen español entre ellos, porque ellos aquí sufrieron mucho. Okay. Aquí de una vez subieron los alquileres de la casa, subieron los precios de productos por la demanda, tuve esas cosas. Entonces, desde aquí de La Vega, a ellos lo alojaron en escuela y casa vacía que había, como la del padre Lamarche, que estaba vacía en ese momento, aunque esa gente era muy exigente con el pago y el precio y esa cosa. Pero se desenvolvieron de aquí, entonces se fueron a trabajar a un sitio llamado Jumunucú. Eso veo que se refleja en el libro, sí. Le repartieron una tierrita por ahí. Eso se quedaron. Un buen lote se fue a Constanza. Fue enviado a Constanza. Otro grupo fue enviado a Jarabacoa. Otro grupo fue enviado a un campamento que había en la cumbre. Otro grupo fue enviado a una colonia pesquera de Samaná y de Sabana de la Mar. O sea que hubo un grupo en Sabana de la Mar y otro en Samaná, de esos que vinieron aquí. Entonces los que se quedaron aquí eran todos artistas, intelectuales. Y ahí está, por ejemplo, Jesús Hernández López Gil, quien se integró como intelectual y mientras todo el mundo era acusado de comunista y perseguido por Trujillo, él seguía como si fuera un trujillista más. Aquí editando conferencias en el casino, en la Progresista. Y de aquí se fue a la capital, ya se casó con una señora muy rica. Y vivió muy rico. Hasta se convirtió en un coleccionista de obras de arte y todas esas cosas. Okay. Pues sí. Veo, profesor, que en el libro, en la página 352, a partir de esa página, hay un listado, ¿verdad? Sí. Esos son las personas que emigraron hacia La Vega en esa época. Hay un listado con nombres y apellidos. La noche del 11 de enero y el oficio, todo. Exacto, 192 personas. Los datos básicos. Exacto. Sí. Vamos a mencionar algunos. Vamos a mencionar algunos. Luego enviaron mucho más. Exacto, pero por ejemplo en esta lista aparecen, por ejemplo, María L. Villegas Díaz, José Manuel Villegas Díaz, o sea, el apellido Villegas me suena, todavía hay gente apellido Villegas en el país. También Peña Romero, veo aquí, Merino, tengo un apellido Buc, no Boc, sino Buc. Sí, Buc. Sí, exacto, también había Natus Buc, porque son apellidos catalanes. Sí. Catalanes, sí. Y por ejemplo, una señora Oceanía Fernández Saavedra, Raquel Rueda Valenciaga, para que la gente de los apellidos de esas personas que vinieron aquí. No, ahí hay apellidos muy simpáticos, no te creas. Sí, eso veo aquí. Déjame ver. ¿De qué página que tú estás leyendo eso? 356. Por ejemplo, hay un señor aquí, Manuel Ayosa Martínez. Para que la gente oiga algunos apellidos aquí. Trimbor, apellido Trimbor. Relojero. Apellido, hay una señora aquí, bueno, me imagino que una señora, Jesús Macazara
Iragorri. Ese es uno de los nombres que aparece también ahí. Y así, Sí. estilo, o sea, tenemos, pues bueno, Soriano Martínez, ya esos son más comunes. Pellicer, apellido Pellicer, Rosita Pellicer. Hay uno apellido Emilio García Goicoechea, creo que, yo creo que hay alguna persona de apellido Goicoechea todavía. Los Goicoechea, sí. Exacto. Y Por el así, lado de San Pedro hay Goicoechea, en el este. Mercedes Roque Ramonet, también, Los Ramonel, todavía aquí en La Vega había una familia, Baez Ramonel. sí, Había un doctor apellido Baez que era psiquiatra y después se puso como medio loco. bueno, El doctor Ramón Baez se llamaba, pues cierto. Cosme Arque Cunillera, el apellido Cunillera todavía, Sí, apellido Cunillera. Y así, o sea, invito a los amigos a que precisamente vamos a preguntarle al profesor, y ya la última pregunta, porque tenemos que lamentablemente darle cierre al episodio. ¿Dónde los amigos pueden encontrar un ejemplar de este libro, hasta de los 2 tomos? O sea, aparece en el, todavía en el Archivo General de la Nación en Santo Domingo. parece que quedan. Exacto, o sea que les invitamos a pasar por el Archivo General de la Nación, preguntar por esta obra, Vida Social y Y Cultural de La Vega en la primera mitad del siglo XX. el 28 de marzo se va a hacer un lanzamiento aquí de toda la obra mía. O sea que también ahí van a ser Aprovechamos, distribuidos. y aprovechamos para invitar a los oyentes para ese día Es martes 28 de marzo, pero el programa todavía no se ha hecho. Cuando esté hecho el programa lo daremos a conocer. lo haremos a conocer, efectivamente. Sí, ahí tendré una conferencia y la puesta en circulación de mi obra, de lo que quedan en el archivo. Lo van a traer, además de que tengo 2 obras nuevas. Uno, el censo de varones que se realizó en el 1922 acá en La Vega, en la zona urbana. Y ahí están los listados de, como te digo, de los ladrones que habían sido sometidos, de los limpiabotas, de los mendigos, Sí, etcétera, etcétera. También sí. un libro sobre el proceso restaurador, o sea, sobre la guerra restauradora a nivel nacional, ya no solo en La Vega, sino a nivel nacional. A nivel nacional, ok. Esos 2 nuevos se van a poner en circulación ese día. Bueno, pues nada, tenemos que comprometerlo a usted entonces para regresar aquí al podcast para hablar de esos libros cuando salgan. Sí, o sea, porque hay que aprovechar que hay personas como usted que se dedican a investigar la historia del país, ¿verdad? Sí, eso pueblo Tienen que conocer su historia, ¿no? Eso es una consigna siempre de que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero por eso que la estamos repitiendo y cada 4 años nos meten en el mismo cuento claro, y la gente se lo sigue creyendo. en algún momento tenemos que aprender del pasado y no cometer esos errores una y otra vez, ¿verdad? Bueno, no. Esa es la idea. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias por su participación en este episodio. Y nada, las puertas del podcast seguirán abiertas para usted. Pues muchísimas gracias, buenas noches y a todo el público audiente, pues muy agradecido por su participación en este evento. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.